¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos de parte de nuestro Dios allá en sus hogares, en compañía de su familia. Pues bueno, hoy vamos a iniciar este espacio devocional. Ustedes podrán recordar que estamos teniendo esta serie de devocionales que está titulada Oportunidades. Y hemos visto que Dios nos da oportunidades todos los días nos da oportunidades y está en cada uno de nosotros si tomamos esas oportunidades para nosotros poder ser bendecidos, pero también poder ser de bendición en la vida de los demás. Recordemos, por ejemplo, aquel muchacho que compartió de su lonche para poder dárselo al Señor, y que el Señor le pidiera a su padre y lo multiplicara y le pudiera dar de comer a más de 5,000 personas en esa ocasión y pudieron ser bendecidos. Bueno, también vimos la oportunidad que tuvo María y Marta, ¿verdad? De escuchar a los pies del Señor Jesús su enseñanza. Bueno, el día de hoy vamos a ver otros personajes. Hoy vamos a ver otra oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos estar alertas, atentos a las oportunidades que Dios nos da. Bueno, pues vayamos al pasaje sin más preámbulos. Vayamos en Lucas 5:17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Oremos. Padre bendito, Dios santo, Dios eterno, te rogamos, te suplicamos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador y Señor, que nos ilumines, que nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos ilumine para poder entender tu palabra, pero sobre todo para ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues en este relato vemos que hubo 4 personas. Bueno, el Evangelio de Lucas no nos dice que fueron 4, pero el Evangelio paralelo que narra esta historia, uno de ellos que es Marcos 2, del 1 al 12, nos dice que fueron 4 los que bajaron a este hombre paralítico del techo para presentarlo delante del Señor. Así que estas 4 personas, estos 4 personajes de la historia, tuvieron la gran oportunidad ese día de llevar a su amigo delante del Señor Jesús. Tuvieron la oportunidad de llevar a este personaje, a este hombre paralítico, de llevarlo a Jesús, creyendo ellos que Jesús podía ayudarle. Así que
estos 4 hombres en esa mañana, en ese día, supieron que tenían la oportunidad de hacer un cambio en la vida de su amigo que estaba paralítico. Fíjense lo que dice en el versículo número 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre y que estaba paralítico, procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de él. Así que ellos decidieron tomar esa oportunidad de llevar a su amigo delante del Señor. Sabían que el Señor se encontraba en esa ciudad. Entonces ellos llevaron a su amigo en ese lecho, pero cuando llegaron a la casa se encontraron con un obstáculo. Había mucha gente en aquel lugar, porque mucha gente se había congregado para escuchar al Señor Jesús. Y dice el relato que fueron personas importantes. Fueron ahí, dice que de todas las aldeas de Galilea, dice que fueron personas. Fíjense lo que dice el versículo número 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Nada más ni nada menos que estaba la crema innata de la gente de los alrededores. Dice los fariseos y los doctores de la ley. Bueno, estos personajes sabemos que en el ministerio del Señor Jesucristo siempre estuvieron expectantes viendo lo que hacía el Señor Jesús. Y esta no fue la excepción. Así que fueron para ver qué iba a enseñar, qué iba a decir o qué iba a hacer el Señor en esta ocasión. Estaba repleto el lugar. La casa en donde se encontraba el Señor estaba llena de mucha gente. Y el primer obstáculo entonces que enfrentaron los amigos de este paralítico fue precisamente mucha gente. No podían llevar delante del Señor Jesús, pero eso los detuvo. ¿Acaso dejaron a su amigo ahí? Pues aquí te dejamos en la entrada y a ver cómo. No, ellos sabían que su amigo no podía caminar y no podía llegar al Señor Jesús. Así que ellos vieron el obstáculo, pero eso no los detuvo, sino que ellos vieron la manera de poder llegar al Señor Jesús. Así que subieron al techo de la casa. Dice que estando ya ahí en el techo, primero, imagínense ustedes para poder subir a ese paralítico. Ya llegando al techo, entonces ahora ellos pensaron, necesitamos llevar a nuestro amigo con el Señor Jesús, lo necesita, nosotros creemos que Jesús lo puede ayudar. Así que dice el relato que hicieron un hoyo en el techo. Usted podrá pensar, ¿cómo fue posible que hicieron eso? Bueno, necesitamos pensar que los techos de las casas de aquellos tiempos y en aquellos lugares, bueno, eran unas vigas, ponían arcilla en el techo para que, y ocupaban material como paja para que eso hiciera una consistencia, y entonces de eso estaba formado o fabricado el techo de las casas. Bueno, por eso es muy fácil mover o hacer un hoyo en ese tipo de techos. Eso fue lo que hicieron ellos, y entonces vencieron otro obstáculo. Primero vencieron el obstáculo de la gente, después vencieron el obstáculo de que tenían que llevar a su amigo al techo. Lo hicieron, y ahora vencen ese obstáculo haciendo un hoyo, quitando ese obstáculo, y empezaron a bajar a su amigo. Entre los 4 lo bajaron y lo presentaron delante del Señor Jesús. Tú y yo podríamos preguntar, pero ¿cómo es posible que hicieron eso? No era su casa, era propiedad privada. Bueno, a ellos no les importó hacer eso. No les importó tampoco que el dueño o el propietario de la casa también se pudiera enojar. Ellos lo único que tenían en mente era llevar a su amigo a los pies de Jesús, porque ellos creían que Jesús podía ayudarle. Bueno, dice el relato que al ver la fe de ellos, el Señor Jesús no solamente lo sanó, sino dice el relato que lo sanó espiritualmente. Yo te pregunto a ti, ¿qué es más importante?
o la sanidad espiritual. Déjame te digo que según este relato, para el Señor Jesús, las dos cosas son importantes, porque vemos que lo sanó espiritualmente perdonándole sus pecados, pero también lo sanó físicamente al levantarlo de ese lecho y quitarle la parálisis que él tenía. Pero primero atendió el área espiritual, perdonando sus pecados, al decirle: tus pecados te son perdonados. Bueno, ahí estaban los fariseos, los doctores de la ley, y ellos decían: ¿cómo? Está blasfemando. ¿Acaso no solamente Dios puede perdonar los pecados? Bueno, con este suceso, en esta ocasión, el Señor Jesucristo estaba demostrando precisamente que Él tenía autoridad para perdonar pecados, porque Él es Dios. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, pero también creemos que es 100% Dios y comparte la divinidad con su Padre Celestial. Una de nuestras doctrinas precisamente es que nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Bueno, siguiendo con este relato, dice la Escritura que el Señor atendió a este hombre, lo sanó espiritualmente, pero también lo sanó físicamente. Bueno, esto nos enseña que cada uno de nosotros podemos tener oportunidades todos los días de poder ayudar a los demás. Hay oportunidades que Dios nos va a dar. Necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría y que estemos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay personas que necesitan que los llevemos a Jesús, que Él es el único que les puede ayudar y atender su área espiritual, pero también atender el área física de los demás. Vamos a tener oportunidades de poderle ayudar a las demás personas. ¿De qué manera podemos ayudar? Bueno, hay personas, déjeme le digo, que de la misma manera como este personaje que estaba paralítico y estaba postrado en una cama, hay personas que están en esa condición, postrados en una cama. Y tú y yo tenemos oportunidad de poder llevar a esas personas a Jesús, para que ellos le conozcan, para que ellos pongan su fe en Él y el Señor Jesús los pueda sanar de manera espiritual, pero también de manera física. Tú y yo también vamos a tener oportunidades todos los días de ver a gente a nuestro alrededor que necesita al Señor Jesús, que están viviendo sin rumbo y sin razón en esta vida. Y déjame te digo que nosotros tenemos la oportunidad de poder guiar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, compañeros de trabajo, a los pies del Señor Jesucristo y poder hacer el cambio en la vida de esa persona que está caminando en esta vida sin razón y sin rumbo, y poderle decir que la razón de su existencia es Cristo Jesús. Bueno, lo podemos hacer tú y yo. Podemos ayudar a las demás personas. Dios nos va a dar oportunidades todos los días. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a estar expectante a lo que Dios está haciendo, porque déjame te digo que Dios siempre está haciendo a nuestro alrededor algo. Pero debemos de pedirle a Dios sabiduría y debemos de pedirle a Dios que nos ponga alertas para estar atentos a lo que Él está haciendo, y donde Él quiera usarnos para ayudar a otras personas a nuestro alrededor, que nosotros estemos dispuestos a poderlo hacer. Porque déjame te digo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros actuemos con misericordia hacia con los demás. En otra ocasión el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron que quién era el prójimo, el Señor Jesucristo les contó una parábola, la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola narra que en una ocasión una persona venía bajando de Jerusalén y fue asaltada por unos maleantes, y dice que lo dejaron mal herido a la orilla del camino, y que por ahí pasó un sacerdote. Yo me imagino que este sacerdote iba al templo de Jerusalén, le tocaba ministrar,
y dice que vio a lo lejos al hombre herido y solamente dijo, pobre hombre, y se siguió de largo. Por ahí también pasó un levita, y yo me imagino que también a este levita le tocaba servir en el templo, así que vio al hombre de lejos y dijo, pobre hombre, pero se fue de largo porque tenía cosas que hacer. Por ahí también pasó un samaritano, y este samaritano, enemigo de los judíos, así lo contemplaban los judíos como su enemigo, este samaritano, movido a misericordia, atendió a este hombre malherido, curó sus heridas, lo vendó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, te lo encargo, aquí te pago este dinero, si algo hace falta, cuando yo regrese, yo te voy a dar ese dinero faltante. Bueno, ¿con quién te identificas de estos personajes? ¿Con los que asaltaron a este pobre hombre, en donde ellos tuvieron la oportunidad de hacer un bien, pero ellos decidieron hacerle un mal? ¿Te identificas con este sacerdote que tuvo la oportunidad de ayudar a su prójimo que estaba necesitado, pero simple y sencillamente porque tenía otras cosas más importantes que hacer, pasó de largo? ¿O de la misma manera como hizo el levita? ¿O te identificas con el samaritano? Este buen samaritano que, movido a misericordia, dejó todo lo que tenía que hacer, porque sí tenía cosas que hacer, pero movido a misericordia, él vio la oportunidad de poderle ayudar a ese hombre malherido y lo hizo. ¿Con quién te identificas? Déjame te digo que Dios quiere que tú seas como ese buen samaritano. Le pedimos a nuestro Dios que nos dé oportunidades de poderlo hacer y que mueva nuestro corazón a misericordia, de la misma manera como tú y yo hemos alcanzado la misericordia de parte de nuestro Dios y nos ha ayudado, nos ha tendido la mano a través de su Hijo Jesucristo, que aunque somos pecadores, Cristo haya dado su vida por cada uno de nosotros, y eso muestra el gran amor que Dios tiene para con nosotros, y Él quiere que también lo hagamos en la vida de los demás. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar por terminada la enseñanza del día de hoy de este devocional. Les invitamos a que continuemos orando los unos por los otros. Bueno, le agradecemos a Dios por la obra que está haciendo en cada uno de nuestros hermanos, sanándolos, pero necesitamos seguir orando por todos los demás que se encuentran enfermos. Los esperamos el día de mañana en el devocional, 7:30 de la noche. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.